Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola nuevamente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en un capítulo más, un episodio más de el podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Qué bueno que están nuevamente en sintonía con nosotros. Vamos a seguir el curso que hemos estado tratando de llevarle a nuestro tema. La idea es tener un propósito claro de aprender a pensar bíblicamente, ¿no? Así es. Pensando con claridad en un mundo torcido es la idea de nuestra serie. Así que hemos estado analizando en el último podcast acerca de la posición de Pablo en 2 de Corintios, ¿no? Capítulo 10, Capítulo 10. versos 3 al 6. Así es, y estuvimos analizando el contexto en el último podcast y ahora vamos a tratar de entender un poquito el significado original. Vamos a desarrollar esto en esta ocasión y vamos a entrar de lleno de una vez para que podamos entonces tener tiempo y desarrollarlo de manera adecuada y con entendimiento. Otra vez, compartan esto, suscríbanse, compártanlo, hagan preguntas y estamos aquí para poder analizar de acuerdo a la escritura el significado original de este pasaje. Recordando 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 6, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hemos tratado el contexto de este pasaje que tiene que ver con la autoridad de Pablo. En esta segunda carta, Pablo está defendiendo su autoridad espiritual. Y esa defensa realmente no es porque Pablo está demandando o exigiendo respeto para él, sino es una defensa para el beneficio de la congregación. Finalmente, ahí mismo en el capítulo 10, del cual hemos estado hablando también en podcasts anteriores, vemos que Pablo está diciendo: miren, finalmente el hacer uso de esta autoridad es para vuestro beneficio, sí, es para vuestra edificación, no para vuestra destrucción. Y este es el asunto. Entonces, cuando Pablo dice estas declaraciones de derribar argumentos, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y todo eso, está en ese contexto de autoridad eclesiástica. Por eso es que estamos tratando esto con mucho cuidado y expandiendo lo más que podamos para que se entiendan las palabras en su contexto, y una vez entendidas en su contexto podamos hacer aplicaciones responsables, ¿sí? Así es. Otra vez entonces vamos a desarrollar eso porque la iglesia dejó ya en esta segunda carta. Pablo ya no está lidiando con esos problemas inmorales que tenía en esta segunda carta, como bien ya lo mencionó William. Pablo está tratando con el tema de la autoridad, ¿no? Exacto. Y la cual están rechazando los corintios. Exacto, ese es el problema, rechazar la dinámica de la autoridad, ¿no? Y para tratar de ir ya avanzando en esto y tratando de ser aplicativos en nuestro desarrollo. Esto es lo que generalmente sucede cuando una autoridad confronta nuestro pecado, nuestra condición y todo lo demás. Todos los que hemos estado acá nos hemos sentido de alguna manera identificados con esto. Cuando se nos demanda, cuando se nos pide cuentas, empezamos a responder y ¿quién crees que eso es para señalarme? Exacto, ¿no? exacto. Y sacamos un montón de versículos fuera de contexto. Mira, que aquí nadie debe juzgar, ni Jesús mismo juzgó. Haciendo una anécdota rápida, un día estoy tratando de comerme un panito de esos chucos en la calle, cuando sale por ahí una plática con el vendedor de los panes, y de repente se acerca otro individuo y estábamos en la plática y se mete: discúlpeme que me mete, pero ¿quién somos nosotros para juzgar? Porque la misma Biblia lo dice.
Y entonces, sacando de contexto Exacto. la dinámica, ¿no? Y regularmente nos ponemos en ese plan cuando una autoridad nos demanda por rendir cuentas. Exacto. Y empezamos a criticar esa autoridad. Este pasaje, porque a veces al principio cuando uno lee este pasaje y uno lo lee aisladamente, hace sentido decir, sí pues, todo argumento traerlo a la obediencia a Cristo. Pero cuando uno lo analiza en su contexto y que tiene que ver con la autoridad eclesiástica y con la autoridad a la cual debemos rendir cuentas, finalmente en términos espirituales y también morales, costaría al inicio hacer una conexión entre el respeto a la autoridad y la obediencia a la autoridad que Dios ha establecido y el ejercicio de traer los argumentos falsos a la obediencia de Cristo o bajo el dominio de Cristo. Pero van a ver cómo esto es maravilloso a la hora de su explicación, ¿no? Y aquí empezamos con este punto. Generalmente lo que sucede cuando una autoridad confronta nuestro pecado, nuestra carne lo resiente, ¿no? Respondemos, ¿quién te crees que eres? La autoridad la rechazamos porque nuestro pecado no quiere ser expuesto, nuestra carne no quiere exponer su pecado y la carne empieza a manifestarse en contra de esa corrección, que eso es lo que está pasando acá. Vamos a hablar precisamente de que después de haber confrontado la inmoralidad de los corintios están entonces, ok, ya corregimos esto, pero ¿quién es este Pablo para que nos esté regañando para nuestros pecados, no? Los corintios llegan al punto de burlarse de Pablo por su apariencia. Miren lo que dice 2 Corintios 10, verso 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, los corintios estaban burlándose de Pablo en alguna medida, de su apariencia, ¿verdad? Porque están respondiendo negativamente a la autoridad establecida por Dios, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo acá. Los corintios, en su respuesta por haber sido confrontados por Pablo en la carta anterior, primera a los corintios, estaban dispuestos incluso a faltarle el respeto a Pablo. Esto es... hay que tener mucha atención en esto, porque en este pasaje estamos viendo que los corintios no se están enfrentando a un pecado menor que la carta anterior. Ok. Algunos dicen, sí, pues ya superaron o están corrigiendo los pecados inmorales. Ahora ya solo se están resistiendo a la autoridad, como que esto fuera algo menor. No, esto también es un problema muy grande, ¿no? El rechazar la autoridad espiritual conlleva serias repercusiones y el mismo Pablo hace referencia de esto en el verso 6 que estamos analizando, que estando pronto para castigar toda desobediencia. O sea, Pablo tenía la consigna de parte de Dios para castigar toda desobediencia en términos espirituales, ¿no? Claro, sí. El significado original de este pasaje lo debemos entender de acuerdo al contexto de la autoridad espiritual, que es el problema que los corintios tenían acá, ¿no? Ese problema de la autoridad espiritual era lo que los corintios estaban imprudentemente desafiando acá, y como decís bien claramente, no es un pecado menor. Exacto. Debemos de entender las implicaciones que va a traer para la iglesia misma, como ya lo hemos repetido, a la hora de rechazar esa autoridad eclesiástica. Ahora, otra vez tratando de ser un poquito prácticos en nuestra idea, hermanos, sí debemos, a la luz de este pasaje, otra vez entender que hay una autoridad eclesiástica, que hay una dinámica de autoridad eclesiástica y que nosotros, si hemos sido puestos como autoridad eclesiástica o estamos subordinados a una autoridad eclesiástica, debemos actuar de acuerdo a lo que la Escritura misma demanda de nosotros. La misma Escritura delimita el poder de la autoridad eclesiástica. Claro, eso, haciendo una recapitulación de lo que estábamos hablando anteriormente, porque podemos encontrar muchos errores si no entendemos en su contexto esto, ¿ya? Podemos ver
a ministros eclesiásticos prepotentes, sobrepasarse sobre su autoridad, la cual Dios eminentemente no ha puesto, porque lo podemos ver en nuestro contexto. Hemos tenido varios ejemplos de ministros, de alguna manera, que sobrepasan la autoridad que la Escritura misma les da. Abusan de su posición, ¿sí? ¿verdad? Exacto. Y otros, por eso mismo, rechazan la autoridad eclesiástica y ya definitivamente ya deciden no reconocer una autoridad eclesiástica por el hecho de que otro abusó de esto. Entonces, sí, exacto. Y acá también nos vamos al otro lado. Aquellos pastores, ancianos, presbíteros, obispos, que tienen autoridad eclesiástica, pero tienen miedo de utilizarla. Que de verdad, o sea, por su personalidad o miedo a la respuesta de los miembros de la congregación, tristemente también hay pastores que no son firmes en la aplicación de la autoridad que se les ha delegado. ¿Okay? Este también es el otro extremo. Uno, de parte de la congregación, el rechazarlo, como lo están haciendo los corintios. Y en términos aplicativos, también está el otro lado, de los pastores que no hicieron uso de su autoridad y que Dios les va a demandar. ¿Por qué no hiciste uso de tu autoridad? Como en el caso de Elí con sus hijos. ¿Por qué no los estorbaste? Acá el significado de este pasaje famoso que estamos estudiando es en el contexto, de nuevo, de la autoridad espiritual. Y Pablo dice, Pablo nos ayuda aquí a entender en el capítulo 10 precisamente el orden y cómo debe funcionar esto, porque dice el verso 11, esto tenga en cuenta tal persona. Cuando le dicen que la apariencia es menospreciable y que muy duras las palabras en la carta, pero en la apariencia muy menospreciable, esto tenga en cuenta tal persona, dice, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo aquí no está amenazando con lo que él podía hacer a aquellos que desafían la autoridad. No nos equivoquemos, Pablo no está aquí como amenazándolos para intimidarlos o amedrentarlos, sino que en un tono sereno y totalmente contrario al de los corintios, Pablo simplemente les está anticipando el poder de la autoridad más que el de la persona. Este es un punto importante. Pablo, no sabemos, pero pueda que haya sido así, ¿no? Pequeñito, si no era mayor, no tenía, su presencia no era tal vez muy intimidante, qué sé yo, pero la autoridad que llevaba era severa, era una autoridad espiritual. Pablo está diciendo, sí, aunque yo parezca tal vez un debilucho, si ustedes lo quieren ver así, no se confíen. Mi autoridad en el Señor es muy poderosa. Sí, y yo creo que debemos entender también ahí que la autoridad, en este caso delegada en Pablo, en un ministro eclesiástico, no es una autoridad autoimpuesta, ¿no? Es autoridad impuesta por Dios. En otros términos o en otra idea sería, es Dios mismo ejerciendo autoridad. Exacto. ¿No? Entonces, a través de una persona, digamos. Claro, ¿verdad? o sea, pero no desviemos de esto ni lo desvirtuemos, porque entonces sí daríamos luz al error católico, ¿no? Del Papa decir, yo soy Dios y yo tengo la autoridad suprema y lo que yo digo, eso sí hace. No queremos caer en esos errores, ¿no? Pero sí en entender la posición correcta y bíblica acerca de la autoridad que un ministro eclesiástico tiene. Y de nuevo, ténganos paciencia, esto tiene que ver con lo que Pablo está diciendo, derribando argumentos, trayendo toda... y vamos a ver la conexión directa y clara del por qué la autoridad espiritual que se tiene por la delegación divina está íntimamente ligada a la habilidad cultural que tenemos de transformar la realidad. ¿Qué podía hacer Pablo con estos que estaban menospreciando la autoridad espiritual? ¿Podía Pablo ejercer un castigo físico, emocional? ¿Los iba a terapiar psicológicamente? No, nada de eso. Pablo, la autoridad espiritual, podía hacer algo mucho peor que eso. A ver, leamos los siguientes casos. Primero a los Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Pablo establece ahí la premisa, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús. 1 Timoteo capítulo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vean que lo que Pablo está haciendo es severo, es bien duro. Pablo no estaba jugando con la autoridad espiritual y estaba instruyendo a los corintios a que tampoco jugaran con ella. Y aquí vamos a empezar a dar forma un poquito al argumento. Todas aquellas personas que no toman en serio la autoridad establecida por Dios no van a poder derribar argumentos, no van a poder traer pensamientos falsos a la obediencia a Cristo. Y esto es muy aplicable a creyentes. Tristemente hemos visto eso. Por eso muchas veces nosotros dudábamos si hacíamos el podcast o no. Porque tristemente abundan hermanos con mucho conocimiento, mucha teoría, mucha crítica. Y sí, el tal está mal porque malinterpretó esto y que su doctrina está mal y que aquel es un falso maestro, que es una falsa doctrina. Y se llenan la boca y multiplican sus palabras de decir, ¿verdad? Todos estos están equivocados, yo sí estudié, yo sí conozco la verdad, escúchenme a mí. Pero si esa persona no le rinde cuentas a nadie, si esa persona no está viviendo en el pacto, si esa persona no está militando en una iglesia local, si esa persona no está dispuesta a someterse a la autoridad establecida por Dios, toda esa multiplicación de sus palabras no va a tener mayor efecto. No va a tener mayor efecto. Y aquí es donde le vamos dando un poco de la aplicación a esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Sí. Otra vez, tratando de ser aplicativo en esto. El tema de rendir cuentas, ¿no? De someterse a alguien, no solo es en términos eclesiásticos, tiene que haber en términos familiares. En términos civiles, en términos laborales, por supuesto, ¿no? Exacto. O sea, a veces nos quedamos solo en términos laborales porque es el único lugar donde se nos presiona de esa manera, ¿va? Pero, o en la familia, donde se le pide cuentas a los hijos, ¿no? Por las tareas, por las clases, qué sé yo. Pero no, el papá en algún sentido debe rendir cuentas a alguien, a alguna autoridad. Porque todo liderazgo bíblico debe de alguna manera someterse a una autoridad superior, a una autoridad a quien rendirle cuentas. Exacto. Someteos los unos a los otros. Claro, entonces, Pablo habla de eso. Claro. Si alguno de nosotros hermanos tiene alguna autoridad eclesiástica, familiar, porque todos tenemos algún tipo de autoridad, debemos de entender que debemos de rendir cuentas. Sí, y aquí vamos de nuevo. ¿De qué se trata este podcast y esta serie? Se trata de la batalla cultural, de la transformación de nuestro entendimiento, de pensar claramente en un mundo torcido. Ok, para poder hacer eso, Pablo nos está diciendo, hay que respetar la jerarquía establecida por Dios. Hay que vivir esto en orden para que nuestras palabras tengan sustento. Vamos a traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsa información, ideologías contrarias al texto bíblico. Todo eso lo vamos a lograr hacer y lo vamos a traer a los pies de Cristo. Lo vamos a derrotar y lo vamos a destrozar, todos esos argumentos falsos. Pero no lo podemos hacer solo con palabras, lo tenemos que hacer viviendo en pacto, viviendo bajo la autoridad de Dios. Y esa autoridad, decía Ray Sutton, la jerarquía, un elemento del pacto, la jerarquía hace visible el señorío de Cristo en la tierra. Así es. Y esto es lo que nos va a ayudar. Aquí tal vez vamos a ir dando algunos pasos sencillos para explicar mejor este pasaje. Número 1. Los corintios querían relacionarse con la autoridad espiritual en términos carnales. Ese era el problema. Claro. Ese era un problema. Y no se puede. No se puede. Entonces Pablo responde, aunque andamos en la carne, es decir, tú eres un humano, yo soy un humano, ustedes son personas, yo soy persona, no militamos según la carne. Es decir, aunque estamos en la carne, nuestra relación no es como la de los carnales. Nuestra relación es superior porque es espiritual. Eso en la vivencia le va a dar autoridad a nuestras palabras
para traer toda ideología y todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Pablo utiliza el lenguaje militar para ilustrar la jerarquía en el Señor, que de hecho es un elemento del pacto, como decíamos, ¿no? Como escribía Ray Sutton, yo lo decía, Dios hace visible su señorío en la tierra por medio de la jerarquía. Esto está escrito en un libro bien interesante que se llama Para que tú prosperes, dominio a través del pacto. Es bien interesante. Entonces, si le podemos dar una interpretación a este pasaje, Pablo dice, podemos traer y vamos a traer toda ideología, pensamiento contrario a la fe, y lo vamos a traer a la obediencia, a los pies de Cristo, en términos del pacto, respetando nuestra relación. Así es. Y eso, dígame si no es muy común hoy, ¿no? Un montón de hermanos que hasta dicen, tengo un ministerio en redes sociales y tal cosa, digo yo, bueno, qué bueno que se publiquen cosas en redes sociales para avanzar el pensamiento cristiano, para avanzar la fe cristiana. Está bien, eso no hay ningún problema, pero no se puede hacer solo de manera virtual, se tiene que hacer en la vivencia del respeto a la autoridad establecida por Dios. Sí, esta es una dinámica que se debe de llevar a cabo, por eso es importante que nosotros lo analicemos, lo estudiemos y lo tratemos de aplicar hoy, ¿no? Y ahora, no es solo haciendo una aplicación ya para hoy y lograr de culminar con este punto de 2 Corintios 10. No es un llamado solo a los miembros de la congregación, también es un llamado para los ancianos, los líderes eclesiásticos, aquellos que de alguna manera tenemos en nuestras manos una autoridad. Esto no se puede hacer con ligereza. Exacto. ¿No? El sobrepasar el uso de autoridad. El abusar por un del lado, uso. Ajá. Sobrepasar, abusar. O ser negligentes a la hora de aplicarlo y no aplicar y hacer uso de la autoridad, nos expone en primer lugar delante de Dios a la hora de rendir cuentas. Entonces, debemos exactamente como en todas las otras esferas de la vida, porque vamos a rendir cuentas a Dios. Eso que no se nos olvide. Que no se nos olvide también el pecado de omisión, porque el saber hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado. También. Entonces, veamos nosotros esa aplicación. Ahora, ¿cómo entendemos eso? A la luz de la Escritura. ¿Para qué? Para que podamos vivir bien. O sea, la idea de pensar adecuadamente en un mundo torcido es porque el mundo torcido allá afuera dice otra cosa. Nosotros como cristianos debemos aprender que esta es la manera bíblica en que Dios ha establecido para que nosotros podamos vivir bien. Yo quiero traer a colación también lo que el mismo Pablo habla, porque estas son ideas bíblicas, no del mundo. El mundo nos va a decir otra cosa, no te dejes, ¿quién es aquel para que te mande? O al contrario, vos imponelo porque vos tenés esa autoridad y tenés, o sea, el mundo está hablando de eso y Pablo dice no se conformen a este mundo, no piensen como piensa el mundo. Exacto. Sino que transformen su pensamiento de acuerdo a la palabra, a la Escritura, para que entonces sí comprueben la buena voluntad de Dios, que va a ser agradable y perfecta de acuerdo a esto. Ahora, este pasaje que es sobre autoridad eclesiástica, en la que Pablo está diciendo tengan cuidado, no jueguen con ella, ¿cómo me ayuda a pensar bíblicamente? ¿Cómo me ayuda a pensar de manera recta en un mundo torcido? Primero, el estudio de este pasaje nos permite entender una de las razones por las cuales este mundo está torcido. ¿Sí? Cuando digo mundo me refiero a la cultura imperante, ¿no? A la forma anticristiana de interpretar y lidiar con la realidad. La forma en la que los incrédulos piensan y viven, y lamentablemente también muchos que se hacen llamar cristianos, tristemente son cautivos de esto. Este mundo, esta cultura, no respeta la autoridad ni la jerarquía establecida por Dios. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacen entonces? Establecen su propia jerarquía, su propia autoridad, y la terminan traicionando, porque no funciona. Debido a que no existe autoridad legítima en esta cultura en la cual vivimos, este mundo está torcido. O sea, la jerarquía que Dios establece en la familia, ¿sí? Padre siendo la cabeza del hogar, la esposa
sujetándose a su marido y llevando también autoridad sobre los hijos sujetos en toda obediencia al Señor. Y luego podríamos hacer un caso, incluso estos padres ahora se convierten en abuelos. El Antiguo Testamento todavía les demanda enseñarle esta ley a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, toda esa jerarquía que se arma allí, ¿es para qué? Para que una familia cristiana camine rectamente en medio de una cultura imperante torcida. Pero ¿por qué camina una familia cristiana rectamente en una cultura imperante torcida? Porque está obedeciendo a la jerarquía y al modelo, al diseño de Dios. Entonces cuando viene una familia y dice, no, ¿por qué tienen que haber un papá y una mamá? ¿Por qué no pueden ser dos papás? ¿Por qué no pueden ser dos mamás? ¿Por qué no puede ser, verdad? Empiezan a modificarse esas jerarquías, esos diseños establecidos. Algunos le llaman, y aquí es donde nos van a ver a nosotros debatir este punto, no necesariamente naturalmente. Es decir, estos diseños de padre y madre no es que es producto de la naturaleza. Es producto del Dios que hizo la naturaleza. Entonces estos diseños y estas relaciones entre familia, lo mismo en la iglesia, lo mismo en el gobierno civil, no son producto de la naturaleza. No es porque fuimos a observar cómo se comporta la manada de leones. Así pues, así comportémonos nosotros los seres humanos. No, esto es algo que fue divinamente revelado en la Escritura y lo podemos deducir por medio de la exégesis y el estudio de la misma. Pero el punto es, este mundo está torcido porque sus jerarquías, sus formas de establecer autoridad están torcidas del principio. Entonces este mundo está torcido y el creyente puede caminar rectamente obedeciendo a la autoridad legítima establecida por Dios. ¿Sí? Claro. Quiero otra vez hacer el ejercicio de recordarles, como lo he dicho yo en otros podcasts, regresar a esa dinámica del huerto, con que Dios ha dicho, y es lo que estás hablando. Cuando alguien argumenta, por ejemplo, de lo que estás mencionando, ¿por qué no creemos en dos papás o en dos mamás en matrimonio? Pero es porque lo vemos en la naturaleza. Claro, lo vemos en la naturaleza de manera general, pero el necio que estuvimos hablando en otros podcasts va a sacar un ejemplo entre miles y millones de una especie de animal donde sí hay dos machos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso, entonces toma toda su dinámica de verdad y la aplica a su vida y dice, la familia también puede hacer así. Entonces, por eso es que nosotros no argumentamos en esos términos, porque siempre va a haber un necio que va a querer sacar. ¿Por qué nosotros argumentamos a la luz de la Escritura? Porque es a partir de Dios mismo quien ha establecido que así debe ser. Exacto. ¿Ya me entienden? Entonces, hermanos, otra vez, por eso es que la idea de este podcast es pensando bíblicamente. Y es a partir de ahí donde nosotros como cristianos debemos desarrollar toda la dinámica de nuestra vida. El mundo tiene su propia jerarquía. Y cuando decís eso, son sus propias ideas. Y aquí, entonces, yo sí quiero hacer un llamado a todos nosotros, porque en algún momento en nuestra carne, ¿no? Hemos querido comportarnos como los corintios acá, ¿eh? Como hijo. ¿Cuántas veces nosotros, de alguna manera, ¿y usted quién es, ma? Decimos a nuestro papá, a nuestra mamá, y ¿usted qué sabe, va? Ya está viejito, ya está pasado de moda. No, hombre. Y el mundo hoy, ¿cuál es la dinámica del mundo? Que lo he tratado de predicar. No, hombre, sé libre, sé tú mismo, que nadie te diga qué hacer. El otro día estoy tratando de buscar una caricatura para ver juntos con mi nena y mi esposa. Y empieza la caricatura y las primeras frases es, sé tú mismo, dale, que nadie te detenga, no, o sea, ahí mismo la cambié, porque no, esa caricatura no definitivamente no. Porque no se puede, esa es la idea del mundo. Exacto. Esa es una manera. Y va a pagar sus consecuencias. Claro. En esta realidad, nuestro trabajo es aprender a pensar y a actuar con claridad. Actuar bíblicamente, pensar bíblicamente. No estamos diciendo que no lo estamos haciendo. Es decir, lo estamos haciendo en algunas, o espero, en muchas áreas de nuestra vida. El punto de esta serie es llevarnos al entendimiento de que realmente lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor y entrenarnos para poder discernir de mejor manera la realidad en la que nos tocó vivir.
Hoy en la mañana, antes de juntarnos a hacer estos podcasts, hablábamos, ¿no? Vos te acordás en los 80s, cuando pasó esto y esto con tal iglesia, con tal movimiento. Nosotros en ese momento éramos adolescentes, jóvenes, ¿no? Yo era niño, ¿no? Y no discerníamos qué estaba pasando, ¿no? Años después, ¿no? 20 años después de haber estudiado la historia de la iglesia en Guatemala y todo lo demás, y recordar los sucesos. Si pues, dice uno, en los 80s pasaba tal cosa, por eso es que... Entonces uno viene a discernir eso mucho tiempo después. Y eso es a lo que estamos intentando llamar nuestra atención acá en esta serie. Aprender a discernir la época en la que nos tocó vivir. El texto si no estoy mal, es primero o segundo libro de Crónicas sobre los hijos de Isaacar, ¿no? Que entendían los tiempos. Y se les preguntaba qué hacer porque ellos podían asesorar a Israel en lo que podían hacer porque conocían los tiempos. Yo creo que eso es un concepto muy válido. Tenemos que ser exégetas de la Escritura, pero también exégetas de nuestro tiempo, exégetas de la cultura en la que nos ha tocado vivir. Y esto es lo que estamos intentando, describir esta cultura que está torcida porque rechaza la jerarquía, la autoridad de Dios. ¿Somos cristianos? Entonces debemos de identificar la jerarquía y la autoridad en las áreas en las que estamos involucrados. Claro. En nuestra familia, ¿quién tiene autoridad? ¿Somos la autoridad o estamos bajo autoridad? En nuestra iglesia de la misma manera, ¿no? En nuestro trabajo es relativamente sencillo, ya que generalmente se entiende que el que paga es el que manda, ¿va? Sin embargo, por ejemplo, los dueños entre sí, digamos, de una empresa podrían identificar quién lleva la batuta en determinados momentos, o entre sí podrían decidir, de acuerdo a las capacidades de este o del otro, someterse voluntariamente, porque él nos puede ayudar, él puede dirigir esta parte. Entonces nos sometemos voluntariamente a la autoridad de otro. Entre los trabajadores, si alguno sabe más que el otro, pero no le han otorgado el puesto de autoridad, debe ponerse a disposición de sus superiores, o al menos de quien tenga esa autoridad. En la nación, como ciudadanos, hemos tratado este asunto y lo vamos a seguir tratando en estos podcasts. Sí, tenemos una autoridad establecida por Dios. Y ¿cómo debe actuar esa autoridad? ¿Hasta dónde llegan los límites de esa autoridad? ¿Qué debemos hacer como personas bajo autoridad? Esas cosas nos ayudan a pensar claramente. Claro. Sí, la aplicación a la que estamos invitados nosotros a aprender, hermanos, es a reconocer quién es una verdadera autoridad y someternos, ¿ya? Y es aquí donde nuestra fe es probada, ¿no? Aquí es donde el someternos nos ayuda y diríamos nosotros que hasta nos permite empezar a pensar con claridad. Exacto. Saber identificar cuál es mi posición. Mencionaste algo, si somos cristianos. Y este obviamente es un podcast para cristianos, y si alguien no es cristiano, pues le invitamos a venir a los pies de Cristo. Amén. Y convertirse en cristiano. Así es. Porque es la única manera en que él va a encontrar plenitud, certeza y eternidad para su vida y para su alma. Pero somos cristianos, y como diría un gran amigo que yo tuve en algún momento, de hecho él es nicaragüense y está haciendo ministerio en México allá con su familia hace varios años. Yo recuerdo que él siempre me decía, no, hey, es que somos cristianos. Y de verdad que esa palabrita, somos cristianos. Exacto. Me lo repetía constantemente en las situaciones en las que vivíamos en el trabajo. Y yo me recuerdo que me enseñó mucho. Entonces, cuando que me mencionaste si somos cristianos, hemos de reconocer quién es nuestra verdadera autoridad y someternos. Y si nosotros tenemos autoridad, ejercerla de una manera bíblica. Responsable y bíblica. Ahora, seamos honestos. Todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando, hemos sido víctimas de esto. En el momento en el que no estuvimos dispuestos a someternos a la autoridad, ¿qué pasó? Nos torcimos. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando el joven no le hace caso a su mamá? No te juntes con estos. Mira que escoge bien tus amistades. Mira que en la esquina se mantienen fumando marihuana. Mira que tenés cuidado. ¿Qué pasó cuando ese joven no le hizo caso a su autoridad?
se torció. ¿Ven cómo este pasaje conecta clara y directamente con derribar argumentos y toda ideología contraria y traerla a los pies de Cristo? Es solo bajo su autoridad. Si estamos bajo la autoridad de Cristo, vamos a poder traer argumentos e ideologías. Pero hoy vuelvo a martillar esta aplicación. Hay muchos jóvenes hoy brillantes en sus canales de YouTube y podcast y llenos de tecnicismos y de conocimiento y de mucha lectura y todo lo demás, pero que no viven esto. Si uno les pregunta por su iglesia local y todo ese tipo de cosas, no, es que el pastor no sabe tanto como yo. Entonces no están dispuestos a someterse a una autoridad de una iglesia local y no terminan de ejercer con claridad este mandato de traer a los pies de Cristo toda ideología y falsa enseñanza, porque no practican la disposición y la humildad de someterse a una autoridad espiritual. Hemos visto personas que sufren de esto, no salen de sus problemas de todo tipo, no encuentran soluciones a sus problemas económicos, laborales, emocionales, conyugales, porque no están dispuestos a someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas. Claro. Aquí hay un peligro cristiano que hemos de reconocer, hermanos, porque algunos en algún momento de la vida, yo obedezco a Cristo. Y malinterpretamos el pasaje de Pedro y Juan, ¿no? Como yo obedezco a Dios y no a los hombres. Exacto. Recuerdo algún hermano en una de las congregaciones en las que estuve, sí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y entonces no se sometía a la autoridad eclesiástica porque él interpretaba que de alguna manera él entendía mejor a Dios y él podía caminar de una manera pues solitaria, a lo llanero solitario, y no es así, hermanos. Yo creo que es un llamado hoy más que nunca, es un llamado a la humildad, a reconocer que necesitamos entender esto, someternos a la escritura, a las verdades bíblicas y vivir por ellas. Hay una autoridad a la que debemos obedecer, por supuesto. Y si no lo estamos haciendo, busquémosla. Porque si somos cristianos, hemos de vivir de acuerdo a esto. Sí, no vamos a tener un pensamiento claro en un mundo torcido si no participamos de la jerarquía establecida por Dios. Y todos aquí seguro hemos tenido episodios en nuestra vida en donde no hemos tenido claridad en nuestros pensamientos. Y hablemos de nuestra vida laboral, de nuestros estudios, qué sé yo, de data. La pregunta es, como un meme que vi por ahí donde está un chavo suspirando como decepcionado y el meme dice, aparentas tener todo bajo control, pero tienes tantos años de estar improvisando en la vida que no sabes cómo has llegado hasta aquí. Tu respuesta interna siempre es, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque no sé qué es lo que viene, ¿no? Entonces, la apariencia de afuera de este joven es que todo está bajo control, pero realmente ha venido improvisando en su vida, totalmente, ¿no? Y realmente no sabe cómo ha llegado hasta donde está. Este es el problema, no hay claridad, precisamente porque no hay humildad en someterse al consejo de alguien más, en someterse al consejo de un pastor. Sí, y jóvenes hoy, que de verdad hoy las redes sociales han sacado, han expuesto a mucho intelectual en alguna medida, ¿no? Que esa intelectualidad no es suficiente, si no está acompañada de una humildad de sumisión a una autoridad espiritual. Si hemos tenido episodios en donde no tenemos claridad, es momento de hacer otra vez esta invitación a pararse y preguntar a qué autoridad me debo, y cuando la encuentre, preguntarme, ¿estoy obedeciendo a esa autoridad? Les garantizo que vamos a empezar con claridad, empezar a pensar con claridad, vamos a poder hacerlo en un mundo tan torcido como el que tristemente hoy vivimos, cuando estemos dispuestos a hacer eso. El pensar con claridad, en principio, no tiene que ver tanto con el intelecto,
sino que tiene que ver más con la voluntad de someterse a la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida. A la luz de esto, la obediencia es antes y podría ser hasta más importante que las ideas. Y obviamente la obediencia es una idea divina. La obediencia no es ni siquiera parte del léxico de esta cultura imperante. Al contrario, esta cultura imperante es desobediente por naturaleza. Y no hay ideas claras en la mente de alguien cuando alguien participa plena, consistentemente, abiertamente de una desobediencia diaria. Una persona así no puede pensar con claridad. ¿Cuál es la naturaleza de la cultura imperante hoy? Desvarío, torcido, ¿verdad? Todo el tema sexual, la hipersexualidad y todo lo demás, el abuso de las drogas, hoy hasta la legalización de las drogas, hoy hasta la inversión, por ejemplo, el gobierno canadiense, ¿no? Invirtiendo millones de dólares con tal de utilizar y hacer que sea fácil la obtención de ciertas drogas en la población, el mismo gobierno utilizando ¿cómo se llama? Los impuestos de la gente para hacer eso. Todo eso es torcido, totalmente torcido, porque su naturaleza es desobediente. Ven la conexión del texto con la aplicación, ¿verdad? Eso es lo que estamos intentando hacer. Terminemos siendo aplicativos con esto. El tema de la jerarquía es muy importante, es una idea bíblicamente establecida para que aprendamos quién es nuestra autoridad y someternos a eso. Ahora, se puede torcer también, como bien lo estabas diciendo, pero si el mundo lo entiende, a nosotros como cristianos, obviamente se nos va a demandar terriblemente, porque aquel joven que va a un equipo de fútbol a entrenar, se somete a la jerarquía del entrenador, ¿no? Aquella persona que va al ejército a educarse y a trabajar por el ejército, se somete a la autoridad. Por eso es que Pablo en este pasaje usa lenguaje militar. Claro, ¿sí? Y toda aquella persona que va a buscar trabajo, sí o sí se debe someter a la autoridad laboral, ¿no? Porque si, olvídate, decimos, el día que te opongas a la autoridad laboral, te despiden. Ahí en la tarde vas para tu casa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué si obedecemos esto y en la casa no obedecemos la autoridad de los padres? ¿Por qué en la iglesia no obedecemos la autoridad eclesiástica? Y como bien decías, debemos discernir y entender esto. Acabo de leer una noticia, los gobiernos europeos, que como bien decías, el gobierno de Canadá, tratando de promover el uso de medicamentos hormonales para que los adolescentes no se desarrollen humanamente, sino que vengan con todas estas ideas tergiversadas de lo que es la sexualidad. Gracias a Dios, había un gobierno donde se dio cuenta de eso y empezaron a promover que esto no se diera por parte de los gobiernos, y otros gobiernos, creo que primero Dios, lo van a seguir, donde desde el gobierno no van a promover todas estas cuestiones. La idea, hermanos, otra vez es sometámonos a la autoridad. Si somos cristianos, pensemos de esa manera, claramente, no como el mundo piensa. Que Dios nos bendiga. Hasta una próxima ocasión vamos a seguir analizando ideas para que podamos pensar claramente en un mundo torcido. Hasta la próxima. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.